Padre, no hay lugar más alto ni más grande que estar a tus pies. Señor, hoy desde el fondo de nuestro corazón nos humillamos delante de ti para decirte que tú eres nuestro Dios, eres nuestro Señor, eres nuestro Creador, y todos juntos te queremos exaltar y darte la gloria en esta mañana. Recíbela, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, mis hermanos. Amén. Muy bien. El día de hoy nuestra prédica se titula Creo, ayuda mi incredulidad. Creo que tocamos el tema una vez anterior, pero hoy quiero darle un giro pequeño que resulte en una revelación grande, porque sí es necesario atacar esa incredulidad en el corazón del hombre y poder caminar en fe, como nos dice la palabra de Dios. Y para comenzar quiero decirles que existen dos ámbitos en este mundo, uno dominado por la lógica y otro regido por la fe. Al principio operaban juntos cuando Dios creó al hombre, pero después del pecado del hombre y perder su relación con Dios, también perdió su fe, llegando a ver como imposible lo que siempre fue posible. Dios, en su gran amor, buscó nuevamente al hombre y le ha mostrado a través de su palabra que si él cree, todo va a ser posible. Amén. Démosle un aplauso al Señor. El que en él cree, todo va a ser posible. Hay un mundo lógico que no podemos negar, pero hay un mundo sobrenatural que tampoco se puede negar. ¿Ves? Estaba unido, pero al pecar se hizo la separación. Y como el hombre nace separado de Dios por su pecado, comienza en la vida a desarrollar más fuertemente el ámbito lógico que el ámbito espiritual. Hasta que usted llegó a Cristo, quizás aprendió a orar. Hasta que usted llegó a Cristo, quizás leyó por primera vez la Biblia, que es la palabra de Dios. Hasta que usted llegó a Cristo, entendió que era el nuevo nacimiento. Pero si llegó a los 40 años se formó con ese pensamiento lógico. Aún uno de los discípulos del Señor, que se llamaba Tomás, le dijo: hasta que no vea esas llagas en sus manos y en sus pies, no voy a creer. Jesús se les aparece y le muestra las manos y los pies donde habían sido puestos los clavos y le dice: cree, sé un creyente, no incrédulo. Y luego dice: bienaventurados los que creyeron y no vieron. Nosotros somos bienaventurados más que los discípulos. Hay gente que dice: hubiera querido vivir en el tiempo de Jesús para que entonces ahí yo lo pudiera haber experimentado, lo hubiera conocido todo. La Biblia dice que nosotros somos más bienaventurados que los que lo vieron, porque sin haberlo visto hemos creído. Amén. Y esa es una realidad que nosotros tenemos que entender. Entonces venimos ya con una mente predispuesta cuando entramos a los caminos del Señor. Entonces nos cuesta creer. Hermano, la fe es un regalo de Dios. Dios te dio la fe.
Tú no fabricaste la fe, Dios te la dio. Pero la fe también es un fruto. Y como fruto tiene que crecer y desarrollarse. Viene como una semilla de mostaza. Y tú tienes que ejercitar esa fe y hacerla crecer. Y es de esto que les voy a hablar y les voy a poner ejemplos para que podamos ir viendo cómo se desarrolla la fe a medida que nosotros entendemos. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muy bien. Veamos entonces lo que dice el libro de Hebreos 11:1. Dice, Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí nos pone algo que en nuestra mente no cuadra. ¿De qué me voy a convencer si no lo veo? Cuando yo estoy convencido de todo lo que veo. Hay una discrepancia ahí que tenemos que nosotros sobrepasar. Cuando el Señor habla, o Pablo habla en sus epístolas, de cómo creó Dios el universo, dice que toda la materia que se ve, fue hecha de lo que no se veía. O sea que la materia prima que se usó para lo que usted ve, esta materia no se veía. Y si eso segundo fue creado con esto primero, quiere decir que lo primero es más real que lo segundo. O sea, lo que no se ve es la realidad. Y lo que usted ve debería ser lo irreal. La mente lógica lo cruzó. Y la lógica dice que lo que ve es lo real y lo que no ve ni siquiera existe. ¿Ven la diferencia? Ese es el problema. Entonces, vamos a ver aquí cómo Dios nos va a ayudar y nos ayuda siempre para que nuestra incredulidad sea quitada. Otra parte es en Hebreos 11:6 que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. O sea que Dios va a responder tu oración, va a responder en tu búsqueda cuando tú te acerques a Él. Tú crees en Dios y crees también lo que puede hacer Dios. No solamente es creer, pero bueno, a ver si creo que hace algo. No, va junto, ¿verdad? Porque Dios se mueve en el ámbito, vamos a ponerle en comillas, sobrenatural para nosotros. Pero para Dios, lo sobrenatural es natural. Para el Hijo de Dios, lo sobrenatural debería ser natural. ¿Ves? La iglesia de Cristo natural debería de estar llena de creyentes y la manifestación del poder de Dios debería ser en gran manera poderoso. Pero nos hemos visto limitados, todos. ¿Por qué? Por no entender que hemos puesto adelante lo lógico a lo espiritual, no a lo ilógico, aunque aparentemente a veces pareciera ser ilógico. Y esto es así. Cuando el pueblo de Israel iba a pasar a la tierra prometida, Dios los llevó con una estrategia militar. Lo llevó frente al Mar Rojo. A los lados de donde ellos estaban habían montes bien altos y grandes, era difícil escalarlo. Y la única salida estaba hacia atrás. Y de repente ven el ejército del faraón, el ejército enemigo, que venía prácticamente a aplastarlos. El faraón ha de haber pensado, qué pésimo comandante militar es ese Dios de los hebreos. Los encerró para que nosotros los matásemos. Era ilógico donde estaban. Pero ¿qué hizo Dios? Lo sobrenatural.
Él abre caminos donde no lo hay. Abrió el camino en el mar y ellos pasaron en seco. Los enemigos quisieron pasar, pues no tenían la fe de ellos y murieron. Si uno no tiene fe y quiere bregar en los caminos de Dios, se pierde. Tiene que tener fe. Cuando el pueblo llega frente a la ciudad de Jericó, el mandato de Dios es: no peleen, sino que rodeen la ciudad. Todos los comandantes pudieron haber preguntado a Josué: Josué, pero ¿cómo vamos a dar vuelta alrededor de la muralla y así vamos a ganar la batalla? Pero Dios dijo que hicieran eso. Y rodearon por 7 días aquella muralla, ilógico completamente. Y al 7º día les dijo que gritaran. Cuando ellos gritaron y tocaron la trompeta, los muros cayeron. ¿Cuántos muros necesitamos que caigan en nuestras vidas? Pero a veces tenemos que hacer lo que es para nosotros ilógico. Y Dios nos manda a hacer cosas tan sencillas para que vivamos bien, como el que hablaba en la mañana, del amor fraternal, de amarnos los unos a los otros, de ayuda al prójimo, de venir a adorar al Señor. La alabanza es otra arma que Dios nos ha dado y lo vimos también. Y cuando el pueblo de Dios canta a Dios, el enemigo se confunde. Pero a nosotros nos parece ilógico cantar. Y si cantáramos, la gloria de Dios se manifestaría. Es fácil y complicado esto, porque así es la fe. Es sencilla, pero se nos complica. Vamos a ver 3 casos. Les escogí 3 ahí. Espero que estos funcionen como necesitamos. El primer caso: Jesús libera a un joven de un espíritu inmundo. Marcos 9:14, lo vamos a leer. Marcos 9:14 dice: cuando llegó, o sea, está hablando de Jesús, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, corrieron, ¿verdad?, a él, se aglomeraron con él. Y el Señor les preguntó: bueno, ¿qué discutían ustedes? Les dijo él, ¿verdad? En el 9:17 vamos a leer, dice: y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude, y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. El Señor pues se sobresaltó un poco por la falta de fe, les dio una exhortación a ellos, ¿verdad? Y preguntó nuevamente al hombre. Vamos a leerlo eso en el 9:21. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. El 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. ¿Cuál era la incredulidad de este hombre? Lo que hemos venido hablando, su mente lógica. Tenía años, era desde niño que le pasaba aquello. Él lo había visto pasar una y otra vez, lo había llevado con médicos, lo había llevado tal vez con el sacerdote para que lo liberaran, los había llevado con todo aquello que podían salvar a este joven. Y cuando se dio cuenta de Jesús, bueno, voy a probar con este otro. Probó con los discípulos y nada. Entonces, cuando llegó con Jesús, era obvio, ¿verdad?,
creo, pero ¿será que va a poder o no va a poder? Porque todos los que habían intentado hacerlo no habían podido liberarlo. Su mente lógica le decía, ¿verdad?, que sí creo, pero ¿será que va a pasar? Es un entre sí, un entre no. Inmediatamente el hombre se dio cuenta porque está delante del Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Este es el problema. Ese es el problema. Señor, creo. ¿Ves? Pero Jesús le dijo, al que cree todo le es posible. Todo le es posible, no solo una parte. Esa confesión sencilla y corta, y que nosotros decimos sí creo, pero como los discípulos no vemos que pasa lo que pedimos, nos frustra. ¿Pero por qué, mis hermanos? Porque hay una mente lógica que internamente, como un reloj, nos está marcando: ¿será posible o no será posible? El hombre se entendió: Señor, con esta mente no voy a ver el milagro, pero por favor, ayúdame en incredulidad. Jesús inmediatamente entonces, ¿verdad?, se acercó donde estaba el muchacho, reprendió al espíritu y este le dejó inmediatamente. Inmediatamente le dejó. Cayó como muerto, dice la historia, y Jesús lo reanimó y se lo entregó sano y liberado al Padre. Amén. Aleluya. Entonces, miremos el problema. El hombre quería expresar su fe, pero también quería ser objetivo. ¿Entienden eso? Uno quiere creer, pero también mira las circunstancias, en otras palabras. Es un poco difícil. Por eso debemos de clamar: Señor, creo, ayuda mi incredulidad. En 2 de Corintios 5:7 nos da una clave y nos da una recomendación. Todos se lo saben este versículo. Dice: porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos y no por vista. Hay muchos que lo entienden mal. Un hermano me dijo que él se ponía una venda en los ojos y que así manejaba. ¿Y por qué? Le digo: es que yo ando por fe, no por vista. ¿Le cree? Si anda así se va a ir a estrellar. No es así, mis hermanos. La lógica en este caso no cuadra. Ahora, ¿pero es malo ser lógico? No, está bien. Lo único es que en vez de estar arriba la lógica, póngala abajo de la fe. Y las cosas van entonces a funcionar. Otro caso que vamos a ver acá es el hombre que fue sanado en el estanque de Betesda. Y vamos a leer lo que dice el libro de Juan, capítulo 5, del 1 al 2. Ese hombre que fue sanado en el estanque de Betesda. Dice así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Esa primera mención le da a usted una señal de lo que va a pasar. Porque Betesda significa casa de misericordia. ¿Cómo necesitamos la misericordia de Dios, mis hermanos? Todos. Y 5 pórticos, el número 5 significa número de gracia. 2 cosas que el ser humano necesita es la misericordia de Dios y la gracia de Dios. Sin eso estamos perdidos. Viendo esto, entonces, veamos
Juan 5, del 5 al 6. Dice, y había ahí un hombre que hacía 38 años, póngale marca, 38 años de estar enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ahí mucho tiempo y le dijo, ¿quieres ser sano? No llegó Jesús, por decirlo así directamente, llegó la gracia y la misericordia del Señor en Jesús. Porque llevaba 38 años de estar enfermo y Jesús le dice, de la noche a la mañana, el hombre no lo conoce, no sabe que es Jesús, no sabe que es Dios, pero este hombre le dice, quiere ser sano. ¿Qué hubiera contestado usted si tiene 38 años de estar enfermo? ¿Habría hecho así? Es lo más natural. Pero ¿qué nos dice la lógica? Ahí viene el problema. Juan 5:7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Le preguntó eso el Señor? No. Él le dijo, quiere ser sano. Pero el hombre le pone a dar razones lógicas de por qué está ahí. ¿Entiende? La lógica se antepone a la fe. Ahora, como era la misericordia y la gracia la que estaba actuando, mejor Jesús no lo dejó seguir hablando. Porque hubiera sido hablando y no lo sana. Hubiera dado recurso tras recurso, recurso tras recurso. ¿Por qué? Y explicando. Entonces miren lo que pasó en Juan 5:8. Jesús le dijo, no lo siguió escuchando. Porque estar escuchando a alguien que no tiene fe y que su lógica lo está afectando, es mejor actuar. Y dice así, ¿verdad? En el 5:8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Subrayaron cuando les dije 38 años de estar esperando ser sanado conforme a lo que él entendía. ¿En cuánto tiempo fue sanado? En menos de un segundo, en un instante. Nuestra lógica nos puede llevar a estar año tras año, tras año, tras año, tras año, y no recibir la misericordia y gracia de Dios. Dios quiere que usted reciba la gracia y la misericordia de Él. Pero mejor ya deje de hablar. Créale. Al que cree todo le es posible. Mire, Dios le ama. Cuán grande es su misericordia. Dice que llega hasta los cielos. Grande es la misericordia del Señor, ¿verdad? Y su gracia no tiene límites. Si fuera de parte del Señor Jesús, mire, todo, estaríamos libres de todo. Como le dijo Dios al pueblo de Israel, si ustedes hubieran obedecido mi palabra y hubieran guardado mis mandamientos, hoy ustedes serían una ciudad deseable, sería un pueblo grande, sano, productivo, y comienza todas las bendiciones de Dios. Pero ustedes no me creyeron a mí. Creyeron a su vida sin Dios y creyeron en los ídolos y el paganismo que había a su alrededor. Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, no ha creído en su Mesías. No ha creído. Pero está profetizado también que llegará un tiempo en el cual el número de los gentiles que somos nosotros
entrará la plenitud. Ya no habrá más gente que vaya a ser salva por medio de Cristo. Ese día el Señor regresa. Viene por segunda vez. Va a haber un arrebatamiento. Un día de esto les voy a predicar del Apocalipsis, lo que está pasando y lo que nos va a pasar. Pero para nosotros es buena noticia. Amén. Para los cristianos estaremos con el Señor siempre. Y eso es algo glorioso. Pero el pueblo de Dios hasta entonces se volverá a Él, creerá. Y cuando digan bendito el que viene en el nombre del Señor, Él se manifestará a todo Israel y será salvo. Ahorita no. Están viviendo los principios de dolores que habla el Señor en el libro de San Mateo 24. Guerras, rumores de guerra, hay pestes, hay hambre, hay de todo. Hay muchas señales. Vivamos sabiamente en este tiempo, porque el Señor viene. Entonces, 38 años enfermo y en un instante estaba sano. Amén. Ahora, ¿él quiso ser sanado? No. Jesús llegó, lo vio, así como Jesús viene a su vida y lo ve a usted. Mira su necesidad y dice, pobre, este hombre ha estado así viviendo durante 38 años. Y le dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres creer en mí? ¿Quieres recibirme como tu Señor y Salvador? ¿Sabe qué dice el hombre? No. Cuando le presentan a Cristo, le dice, ¿quieres recibir a Cristo? No. Solo entiendan eso. A la mayoría de ustedes, y a mí me pasó, yo no recibí a Cristo en el momento que me lo presentaron. Porque mi mente lógica me decía otras cosas. La mente lógica me decía una religión. La mente lógica me decía, es mejor vivir en el mundo en el pecado. Y solo de vez en cuando ver las cosas de Dios así. Rechazamos la gracia de Dios por nuestra mente carnal, lógica. Y Dios te ama y te dice hoy, ¿quieres ser salvo? A ver qué le vas a decir tú. Pero si no soy profeta, pero cuando quieres recibir a Cristo, no vas a decir, aunque estás oyendo esto. Porque así está nuestra mente torcida. Rechazamos la vida y abrazamos la muerte. Seguimos pecando sabiendo que vamos a morir por el pecado y no lo dejamos. Pero Dios te ama. No se cansará estar ahí tocando a la puerta de tu corazón. Tú tienes que decidir. Él ya murió por ti para perdonar tus pecados y resucitó como era el Hijo de Dios y está sentado a la diestra del Padre esperando nuestro arrepentimiento. Tú decides. Al que cree, todo le es posible. Y vamos a ver el último evento acá que les quiero mostrar, donde dice, la hija de Jairo es sanada. Vamos a ver Marcos 5 del 21 al 23. Dice así, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Vino uno de los principales de la sinagoga, subraye, de los principales, un experto de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon la mano sobre ella para que sea salva y vivirá. Este era un hombre también que había escuchado, era parte de las autoridades que perseguían a Jesús, pero este hombre tenía una necesidad y buscando en Dios encontró que había alguien que sí estaba sanando a los enfermos, había alguien que sí estaba haciendo las obras de Dios y vino rogándole diciendo, mi hija está agonizando, ven
y pon la mano sobre ella para que sea salva y vivirá. Vamos a ver Marcos 5:35, ¿qué fue lo que pasó? Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué vas a molestar más al maestro? ¿Cuál fue el informe forense? Tu hija ha muerto. ¿Era lógico? ¿Era verdadero? ¿Era correcto? Sí. Vamos a ver qué pasó. Marcos 5:36. Pero Jesús da otro informe. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Esperen, ¿no oyó Jesús que había muerto? Porque le da esperanza a este hombre. Él le dice: no temas. Eso fue lo que dijo el experto, lógicamente. Pero no temas. Hay algo mayor que todo eso. Hay alguien mayor que la vida, que la muerte, la vida. Y yo soy la resurrección y la vida. No temas, cree solamente. Ahora, vamos a ver adelante. Marcos 5:37, 38. Dice: y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo, Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Marcos 5:39. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. ¿Había muerto la niña? Sí. Jesús dijo: no está muerta, duerme. Dio un informe completamente ilógico para ellos. Y como pareció que les estaba haciendo broma, miren lo que dice Marcos 5:40. Y se burlaban de él cuando le decía eso. Mas él, echando fuera a todos, tomó aparte a la madre de la niña y a los que estaban con él, entró donde estaba la niña. ¿Qué hacía la gente cuando Jesús le decía: la niña no está muerta, sino que duerme? Se burlaban de él. ¿Qué hizo el Señor? Lo echó a todos. Miren, hermanos, perdonen, pero cuando alguien incrédulo, mejor dígale: váyase. Si no ayuda, no estorbe. A veces Jesús puede ser así y puede también ofenderte. A veces Dios nos ofende y tenemos que entenderlo, pero no nos está ofendiendo por maldad, porque Él no tiene ninguna maldad. Él lo está haciendo para enseñarnos algo. Entonces, dice que como todos se burlaban ahí, Él le dijo: bueno, salgan todos de aquí. ¿Lo echó? Ahora miren qué pasó. Marcos 5, 41, 42. Dice: y tomando la mano de la niña dijo: Talita cumi. ¿Ven? Esto, ahí van a ver, hay un lugar en Carchá que se llama Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Amén. ¿Alguien le da un aplauso al Señor por eso? A ti te digo, levántate. Ahora, ¿cuál era el informe? Lógico, que la niña había muerto. ¿Qué le dice Jesús a Jairo? No temas, cree solamente. Ahora, ¿dónde Jairo iba a poner el creer? ¿En la lógica? ¿En los demás? No, en Cristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El que en mí cree, yo no le echo fuera, dijo el Señor.
Yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto vivirá. Jesús le dijo, ¿verdad? La niña duerme. A veces vamos a tener que ir contra la lógica. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Son cosas increíbles que en nuestro tiempo no las estamos viendo. La vieron los primeros discípulos. Pedro resucitó a Dorcas, Pablo resucitó a Eutico, y hubieron muchas resurrecciones, hubieron muchas. Pero en nuestro tiempo no estamos viendo esas resurrecciones. No estamos viendo la sanidad. Ese es el reporte lógico que hay. Pero ¿qué dice el Señor? No temas, cree solamente. No consideres solo el reporte negativo. Está bien, no va a mentir, está enfermo. Pero sobre la enfermedad hay otro mayor. Sobre la muerte hay otro mayor, la vida. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hermana, usted puede. Hermano, usted puede. No teman. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. No teman, crea. Y cuando el hombre dijo, creo, pero ayuda a mi incredulidad, el Señor te entiende si tú le dices, estoy luchando. La verdad que tengo una lucha interna, ¿a qué lado me voy? Cuando Jesús ve que estás luchando, pero que lo haces correctamente, el Señor actúa. Cuando no luchamos o luchamos a media, pero con incredulidad, perdemos. Cree solamente y la niña será salva. Tantos milagros hay en la palabra de Dios y vemos un Dios sobrenatural completamente, no solo uno natural. Vemos un Dios sobrenatural. En nuestra iglesia hemos estado viendo personas que ya están sanando, están entendiendo esto. Otros están en el proceso de ser sanados. Pero hermanos, yo les pido que creamos. Como un cuerpo unido, ahí envía Dios bendición, salvación y liberación. Si lo buscamos a Él, en vez de poner atención a tantas cosas que nos pasan o nos rodean, a veces en vez de estar ocupado en la palabra de Dios y predicando, estamos hablando de los demás. Estamos murmurando, estamos quejándonos, hermanos. El pueblo de Israel no entró a la tierra prometida por quejarse tanto y murmurar. Eso trae inseguridad y falta de fe. Fortalécete en Dios. No estés peleando con tu esposa, con tus hijos, con tu esposo. Busquen la unidad. Busquemos juntos el reino de Dios y vamos a ver pasar cosas gloriosas. Quiero tomar un breve momento para un testimonio de una persona que le puede dar fe de esto que estoy hablando. Y quiero pedirle, ¿verdad, Angelita, que pase por favor? Ella nos va a contar algo que aconteció en su vida. Puedes pasar aquí adelante. Cuéntanos, Angelita, ¿qué fue lo que pasó contigo? Amén. Muy bien. Buenas tardes tengan cada uno de ustedes. La verdad es que el testimonio mío es algo que la doctora que me revisa y es la que me ha atendido siempre, me decía que ya no entendía cómo era que yo tenía una masa en uno de mis ovarios. La masa cubría todo el ovario y pues no se veía, y había una parte que era líquida y otra parte que era sólida.
Y ella me dijo, mira, me dijo, vamos a entrar en tratamiento y quiero que los líquidos se desaparezcan. Ah, bueno, le dije yo, vamos a ver después de 3 meses a ver qué sucede, me dijo ella. Para la gloria de Dios, la masa desapareció completamente. Ella lo que estaba esperando era que después de 3 meses los líquidos se fuera de mi cuerpo y de ahí meterme a operación, porque era sí o sí me tenía que operar para sacarme la masa. Pero ahí sí que Dios es tan fiel, tan lindo, y Él me dio esa sanidad completa. Cuando yo fui con el médico ya después de 3 meses, me dijo, me hicieron un ultrasonido para ver cómo estaba la masa, si había crecido, si se había hecho más pequeña, y me dice el doctor, mire, me dijo, usted más sanidad no puede pedirme. Y yo me quedé sorprendida porque le decía, ¿cómo Él sabe que yo estoy pidiendo sanidad? ¿Cómo Él sabe que yo le clamaba al Señor? Antes de que yo fuera con el médico, me venía una palabra a mi mente que me decía, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Y yo le decía, Señor, ¿será que la palabra es para mí? ¿Será que es para la congregación? Y le decía, si es para mí, dame paz. Y el Señor me dio paz. Entonces yo dije, no, es para mí. Yo tengo que creer que la sanidad es para mí. Entonces yo sé que así como me sanó a mí, va a sanar a mucha más gente, ¿verdad? Todo es que creamos en Él, confiemos en Él. Mi esposo también es un claro ejemplo de que Dios nos ama, de que Dios nos tiene en su puño de amor, ¿verdad? Gracias. Ella dijo algo bien interesante. Dios me dio a mí una palabra. Ese hombre que estaba 38 años enfermo, Jesús le dio una palabra. ¿Quieres ser sano? Él dijo sí. No dijo nada, perdón. Más bien se puso a argumentar, pero le dio una palabra y esa palabra fue la que lo sanó. La palabra viene revelada en nuestra vida, y si Dios te dice que Él te sana, recíbelo, créelo, toma la promesa de Dios y camina. Quizás algunos lógicamente te digan que no, o otros se burlen, pero Dios dice, si crees, verás la gloria de Dios. Amén. Para Dios no es nada difícil ni imposible. Quiero hacer una oración para que podamos terminar con lo que es la proyección que tenemos, y al final nos vamos a quedar orando un tiempo porque Dios quiere sanar. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificamos tu nombre, Señor, y queremos nosotros unirnos a ese clamor que hay en tu palabra. Al que cree, todo le es posible. Y si creemos, vamos a ver la gloria de Dios. También, Señor, en el proceso vamos a tener algunos momentos que podemos flaquear. Por eso este hombre dice, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Señor, ayúdanos en los momentos de flaqueza, para que nos levantemos en el poder de Dios. Tomemos la promesa como Jesús le dijo a Jairo, cree solamente, ten confianza. Señor, que la confianza de tu palabra venga a tus hijos y que creamos para ver prodigios, milagros y señales en esta congregación. Padre, que el cáncer sea reprendido, atado y echado fuera, que los tumores sean echados fuera, que todo espíritu de enfermedad sea atado y echado fuera, todo espíritu de muerte sea atado y echado fuera, en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos que podamos ser un pueblo de fe, que te creamos. Señor, aviva ese fuego en el corazón de cada hijo tuyo, para que podamos creer y magnificar tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Démosle un aplauso al Señor.